de la turno, pregunta Francisco Caneo. ¿Qué apreciaciones tienes de la elección de ayer? Que hoy hay una izquierda que está desconectadísima, que no... Hoy día hablaba con hartos amigos y hablaban de la calle, que hay que salir a la calle a conectar con las personas, faltó campaña, pero Parisi, yo nunca vi un folleto Parisi en un metro o en un puerta a puerta, ¿cachai? Más que las formas son los fondos, si la gente quiere que le baje la benzina, que le bajen los medicamentos, más que tunear el auto y que nos reímos y todo lo demás, pero... Eso quiere la gente y eso ofrece Parisi. Y ahí, claro, hay una especie de clientelismo, a lo mejor podemos ser críticos de la visión que se tiene con respecto a lo que tiene que hacer el Estado y todo lo demás, pero bueno, ofrecen soluciones que son ahora, que son directas y la gente quiere eso. Porque la gente no está interesada en el manejo político y la cuestión acá. La gente quiere que le solucione su problema y eso lo ofrece en el papel el PDG. Vamos a estar hablando de eso y más con estos dos invitados que se acaban de incorporar al panel. Quiero pedir un fuerte aplauso para Aldo Mascarreño, autor de la columna Parisi el excéntrico, y Martín Monet, analista y vocero de Pulso Ciudadano, que fue quien más le ha hecho en toda la encuesta. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy Bienvenido. bien, gracias. Oye, ¿cómo se sienten? ¿Se la veían venir ustedes este resultado de las elecciones ayer, de estas primarias parlamentarias y presidenciales? ¿Quién parte, Aldo? El Pulso Ciudadano lo vio. Pulso Ciudadano le achuntó. Claro. ¿Qué se siente ser el único que le achuntó más o menos? Mira, por el lado Parisi, claro, satisfechos, pero también tuvimos problemas. Sobre representamos a Janet Jara. Pensamos que José Antonio Kast iba a sacar menos de lo que realmente terminó sacando. Así que con luces y sombras, pero claro, el fenómeno Parisi bien interesante. ¿Le está costando a las empresas encuestadoras salir del centro de Chile, de la región metropolitana, de regiones aledañas? Porque Parisi te gana 3 regiones así, rapidito. Entonces uno dice, ese método de estudio más que algo de métodos o de otra cosa, es netamente que hay que hacer un barrido mayor. ¿Cómo se puede hacer ese barrido también? Estamos lejos físicamente, entonces también eso afecta. Que ir haciendo aprendizaje de eso. Hay que recordar también que esta es la primera elección con voto obligatorio, la primera elección presidencial Claro. con voto obligatorio, ¿no? Entonces uno tiene ahora un panorama, una visión para ir haciendo como un ajuste metodológico más ad hoc. En todas las encuestas, sean presenciales, que por ejemplo la del Centro de Estudio Público es presencial, o sean también de carácter telefónico. Entonces uno puede ahora, sobre la base de estos datos como concretos, empíricos, ¿no?, ir produciendo como modelos adelante para ir afinando justamente la predicción y la posibilidad de achuntarle un poco más a la encuesta. Chicos, bueno, el tema desde ayer domingo hasta ahora efectivamente ha sido esta sorpresa, quizás no para Pulso Ciudadano, de Parisi en este tercer lugar. Estamos tratando de entender el porqué de este tercer lugar, el por qué la gente vota a Parisi. Tú, Aldo, escribiste esta columna, París el excéntrico. Preguntarte a ti, según tu apreciación y quizás según tu experiencia, ¿qué tipo de liderazgo encarna Parisi que hace que arrastre tantos votos que están, según lo que vemos, tan alejados de los partidos políticos que representa la izquierda y la derecha? Sí, mira, en realidad esta columna en la que tú haces referencia es parte de un trabajo mayor también que hemos venido haciendo ya desde hace harto tiempo en relación con el PDG, con el surgimiento del PDG y con una pregunta que hace la encuesta CEP, que para nosotros ha sido muy reveladora de cuáles son las nuevas tendencias que aparecen dentro de este nuevo espectro político que va más allá de la diferenciación entre izquierdas y derechas, que es la pregunta acerca de la preferencia por regímenes de gobierno. ¿No? Hay una pregunta en el Centro de Estudios Públicos que es histórica, que a ti te pregunta si uno tiene una preferencia por la democracia, una preferencia por el autoritarismo en algunas oportunidades, o si te da lo mismo. Y a eso es que les da lo mismo, nosotros lo llamamos indiferente. Y esos indiferentes han venido subiendo ya desde el estallido en adelante, un poquito antes, incluso han venido subiendo consistentemente. Y ese es un público que le da lo mismo, un gobierno que te rija, un gobierno autoritario o un gobierno democrático. Es un tipo de público que en ese sentido no está politizado. Entonces, que mañana se tiene que levantar a trabajar igual. Bueno,
como todos nosotros también, pero No, algunos claro, somos pero- demócratas también. El ¿no? que Entonces, te, como- no, pero claro, el que te dice encarnarlo, decir, Está bien, A mí no me pero, interesa. pero tiene toda la razón. Esa es la fórmula que se utiliza en Claro. esos casos para justificar el hecho de me da lo mismo, quién gobierna esta cuestión, yo tengo que seguir laborando, tengo que seguir trabajando. Y eso es muy Claro. importante, porque a todo ese grupo de indiferentes, si uno lo empieza a observar más en profundidad, lo empieza a caracterizar más en profundidad, es un grupo que ha venido consistentemente adaptándose a las reglas de mercado. Es un grupo que ha venido consistentemente creciendo en ese espacio y teniendo un relativo éxito, pero un relativo éxito, no un éxito total como el que representa Parisi, pero Parisi en ese sentido es una figura simbólica de ese éxito, de ese ascenso, de esa posibilidad de llegar a un estado en el fondo, ¿no?, en el que uno pueda tener una posición autónoma y satisfactoria en este escenario tan difícil que es el escenario de mercado. Y son generaciones ya. Son generaciones de gente que en los años 80, 90, ¿no?, comenzó trabajando en ese espacio de mercado, que después sus hijos asistieron a la universidad, probablemente primeras generaciones, y que hoy también están en ese límite en el cual tienen la posibilidad de acceder a una vida más estable y mejor, pero también tienen las altas posibilidades de retroceder en ese espacio. Por eso requieren de instituciones fuertes, por eso como cuestiones muy, muy ad hoc y muy precisas son necesarias para ellos. Y son esas las que ofrece Parisi, y por eso Parisi tiene esta diferenciación que no son ni de izquierda ni de derecha. y ahí le pega a esta clase media que durante los últimos 25, 30 años se ha hablado de la clase media y todo lo demás, pero que, Media emergente. claro, y no se sentía representada y aparece este fenómeno. Sí, a ver, ahí hay que hacer una distinción entre lo que es realmente la clase media, que bueno, esa es toda una discusión, pero lo que se podría considerar clase media en términos de métricas duras, por ejemplo, hablando de ingresos, y otra manera de separarlo, digamos, es acerca de la autopercepción de aquellas personas que se declaran a sí mismas como de clase media. Ujú. Si uno lo ve en términos, por ejemplo, de grupos socioeconómicos, la gran base de apoyo de Franco Parisi y parte del por qué creo que se dio esta sorpresa en términos de la elección, están los segmentos socioeconómicos más bajos, en los grupos de... y ese segmento justamente es aquel que, como comenta Aldo, es este votante obligado que quizás por primera vez se está acercando a una urna a dar su opinión. Es un votante que nosotros en Pulso Ciudadano, desde que comenzamos a medir el año 2019, hacemos una pregunta con respecto a la posición política autodeclarada. Y tenemos 5 opciones de respuesta que hacen referencia a tener una posición política, que va desde la izquierda a izquierda, digamos, hasta la derecha a derecha, pasando por posiciones intermedias, y 2 opciones que son sin posición política y no sabe. El grupo mayoritario en términos de definición de posición política en Chile, según los datos que nosotros manejamos, son justamente aquellas personas que se declaran como sin posición política. Desde el año 2019, y como parte del proceso de polarización política y afectiva que ha experimentado el país, se podría decir que desde el estallido social en adelante, ese grupo, que el 2019 representaba alrededor de un 60% de la población, hoy en día es un 45%, sigue siendo un segmento mayoritario, y en términos de sus preferencias electorales, en primer lugar, según los datos que manejamos nosotros con respecto a la última medición que hicimos el día viernes, en plena veda, el número 1 era Parisi. Entonces pasa por ahí también. Qué fuerte, ¿viste? Estamos analizando el fenómeno Parisi junto con 2 expertos. Y Aldo, preguntarte, acá hay en la columna que escribiste, que recién nos dijiste que era un Sí, trabajo mucho más largo, Ujú. está la palabra excéntrico. Mm. ¿A qué se refieren con Está que bien. Parisi es un candidato excéntrico? ¿Cómo se podría definir esta característica en el candidato que sacó el tercer lugar? Muy bien, muy bien la pregunta, porque tiene referencia con lo que tú señalabas al inicio, ¿no? Que Parisi se intenta posicionar en una especie de espacio que no es ni de derecha ni de izquierda, en el fondo, ¿no? Esa es su pretensión. Y es su pretensión ideológica en la declaración que hizo ayer, cuando habló después de la noche, ¿no? También hizo esta misma afirmación, la afirmación de que él no era un candidato de izquierda, que sus votos no eran endosables, que los votantes de él no eran de él, que si Jara y Kast tenían que ganarse a eso. Entonces, es alguien que no está en ese eje, es alguien que aparece en algo que nosotros hemos llamado un centro excéntrico,
¿no? ¿Qué significa un centro excéntrico? Es un centro que no es ideológico, que es este centro de personas que son más bien indiferentes, ¿no? Que son más bien indiferentes frente al tipo de régimen de gobierno que te genere. Es un centro excéntrico en el que, en general, Parisi calza súper bien con ese centro excéntrico en términos de sus propuestas, en términos del tipo de lenguaje que utiliza, de las apelaciones que hace, de apelar a esta clase media emergente que ha surgido por sí misma y que tiene esta autonomía y que tiene esta capacidad de ascender muy fuerte en el fondo, ¿no? Y eso es muy invitante para esa población, y por eso muchos de ese grupo, como lo señalaba recién Martín, también enganchan con ese grupo. Pero es excéntrico también en términos de otras personas. Por ejemplo, a mí me parece que buena parte o algunas de las dimensiones y de las propuestas de Kast o las propuestas de Kaiser también pueden caber en ese centro excéntrico. Quizás no esos candidatos como tal, quizás algo de Jara también quepa en ese centro excéntrico. Son propuestas que intentan ofrecer seguridad, por ejemplo, la cuestión de la nacionalidad, la seguridad fuerte en la nación, la seguridad fuerte en cuestiones religiosas, las seguridades fuertes en términos de, por ejemplo, de expulsión de extranjeros. Son cuestiones que, ¿no?, lo que hacen es ofrecer certezas en un mundo que para esa gente, para esa clase media emergente que va subiendo, ¿no?, son muy importantes porque te generan horizontes de futuro firmes, ¿no? Te generan horizontes de los cuales colgarte y a través de los cuales poder tener alguna motivación de que las cosas van a, en algún momento, seguir siendo o empezar a ser como mejores y más estables, ¿no? Lo que ofrece ese centro excéntrico es esas píldoras de estabilidad, por decirlo así, de futuro. En ese sentido excéntrico, en el sentido excéntrico de que en algún momento puede ser de izquierda, puede ser oscilante. Yo diría que buena parte de ese centro excéntrico, por ejemplo, se comenzó a formar en la Convención Constitucional, las listas de independientes. Todo el mundo se giró a la lista del pueblo, porque eran independientes, y ellos eran como los que representaban la nueva política. Después pasaron a Parisi en la elección del 2021. Claro. De hecho, el PDG durante el 2022 fue el partido que más militantes tuvo. Después pasaron a Kast en la convención, en el Consejo Constitucional, no en la Convención Constitucional, en el segundo proceso. Y ahora volvieron a Parisi, ¿no?, los votos. Es decir, es excéntrico porque se mueve, porque oscila, porque no es fijo, porque no es seguro. Y lo que pretende, lo que busca, es que te ofrezcan anclaje. Anclaje en un mundo demasiado incierto, ¿no?, y en un mundo que ellos han construido, pero que sigue siendo frágil. Y frente a que cualquier accidente, por ejemplo, en el trabajo, cualquier accidente de un asalto, que te quemen, por ejemplo, en una protesta local, ¿no?, limita, ¿no?, su ascenso, su permanente lucha constante consigo mismo y con ese ascenso en el que está marcado, en ese sentido excéntrico. Y en ese perfil de votantes, de partidos, y que oscilan entre distintas tendencias en el último año, hoy día, ¿cuáles pueden ser las claves que tenga la izquierda o la centroizquierda para poder llegar a ese votante? Mira, yo creo que... Danos el secreto. Claro, atención. A ver, primero, creo que cuando hablamos del tema de la centroizquierda es súper importante dar contexto. Yo diría que desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet en adelante estamos en un periodo cíclico crítico en el cual los gobiernos han sido sistemáticamente incapaces de satisfacer las expectativas ciudadanas. Y eso se traduce en la alternancia en los gobiernos, pero también en la alternancia, por ejemplo, en los procesos constitucionales, rechazándose ambos finalmente. Entonces, eso es un tema. Yo creo que sobre la base de un gobierno de centro-izquierda que tiene un alto nivel de desaprobación, existe, digamos, una posición de base que genera un cierto techo que tiene que ver con justamente lo que los digo, el hecho de representar la continuidad. Eso más allá de lo que sea propuestas concretas, digamos. Creo que el rechazo hacia el gobierno y el rechazo hacia los gobiernos se manifiesta en términos de el apoyo al candidato de oposición, y eso es algo que no es nuevo, sino que lleva ya un tiempo. Con respecto a temas que la centroizquierda puede rescatar de la candidatura de Parisi, a mí me gustaría mencionar tres. La primera tiene que ver con el lenguaje. Creo que una de las fortalezas que tiene Franco Parisi y que tiene la forma de hacer política que tiene el Partido de la Gente es que habla en términos súper concretos y hace propuestas que son súper prácticas y que la gente entiende y que tienen que ver con sus dolores. La devolución del IVA de los medicamentos, por ejemplo, son cosas sumamente prácticas que
que la gente entiende y que permiten empatizar con el candidato. Eliminación del impuesto específico a la benzina, por ejemplo. Claro. También. También. Son 400 pesos menos por litro. Que gane París, ¿no? En segundo lugar, creo que una de las cosas que hace muy bien Parisi, y que eso no es nuevo, pero se le han añadido ciertos factores adicionales, tiene que ver con el tema del manejo de las redes sociales. El PDG y la candidatura de Parisi tiene un muy inteligente trabajo de redes sociales. Ellos tienen perfilados perfectamente quiénes son su público objetivo y manejan las redes sociales, digamos, de manera muy buena para llegar a ese público objetivo. Y eso no es nuevo. De hecho, en la elección del 2021, Franco Parisi sacó el tercer lugar sin siquiera haber tocado territorio nacional. Entonces, si a eso le sumamos que creo yo que el Partido de la Gente ha hecho adicionalmente a ello un muy buen trabajo territorial en esta elección, tenemos una fuerza que es potente, y eso se expresa, por ejemplo, en que los grandes votantes de Franco Parisi no se encuentran en la región metropolitana, sino que en regiones. Y de ahí que, por ejemplo, nosotros quizás no conozcamos a alguien que vote por Parisi o no estemos metidos en ese mundo, porque dentro de la burbuja en la que vivimos no convivimos con aquello. Creo que esos dos factores también son temas que la centroizquierda podría considerar. El tema, por ejemplo, Franco Parisi más de alguna vez se quejó de que los medios no le daban el tiempo necesario, y eso, claro, si bien es un tema que en teoría podría desdibujarlo, podría perjudicarlo, lo que se traduce eso es en que Franco Parisi tiene el total control absoluto de las narrativas que circulan respecto a él en redes sociales. Y eso es una cosa que, en términos de llegar a su público objetivo, del mensaje que le da a su público objetivo, puede ser incluso más positivo que negativo. La vez pasada, Aldo, a Parisi se le desarmó el buque en poco rato. ¿Sientes que hay otro Parisi hoy día, o que ese factor Pamela Giles te puede ordenar el rancho y ordenar políticamente toda esta fuerza que hoy día tiene Parisi? Ahí hoy día buscar los votos o no, pero también hay un eje que va a ser relevante en el Parlamento. Sí, sin duda, sin duda. O sea, en la vez anterior, en el 2021, obtuvo 6 diputados. 8. ¿No? Creo que fueron 6. Yo quedaron 7. Bueno, dejámoslo en 7. Pero ninguno de ellos siguió hasta el final, ¿no? Claro. Y ahora están cero. o son independientes, o son del partido, partido, ¿cómo se llama? El de Giovanna Radical. Ahumada, ¿no? El que hizo una asociación también con el Partido Libertario, que era más de un grupo evangélico. Pero bueno, Se fueron para todos lados. social cristiano. Exactamente, ¿no? Entonces se disolvieron finalmente ese grupo. Y yo creo que la pregunta que tiene que hacerse ahora, Parisi, es, y el partido en términos generales, es qué es lo que fue lo que lo disolvió. Yo me acuerdo que en esa investigación inicial que nosotros hicimos respecto de este partido, mostrábamos justamente la potencialidad de que justamente las cosas que decía Martina ahora, ¿no? Esta capacidad de organizar cosas en redes sociales. Tenían una escuela PDG, me acuerdo en ese momento también, el contacto directo con los públicos. Tenían una cuestión muy consistente también de trabajo territorial en distintos espacios, especialmente en regiones, en el norte, pero también en el sur. Y de hecho en el sur ahora se ve, en la zona centro-sur, se ve en toda la zona centro-sur, París salió segundo. Sí. ¿No? Es bien impresionante cómo también ahí ascendió. Pero una cosa que tienen que preguntarse también es que cuánto afectó al hecho de que todos sus diputados se fueran finalmente, el hecho de que el partido se considerara a sí mismo, ¿no? Y fueran muy majaderos, en decirlo así, un partido sin ideología, ¿no? De hecho, el PDG se describía a sí mismo, se describe en sus programas, se describe en las formulaciones del mismo día de ayer de París, y se describe como un partido no ideológico que justamente tiene que ver con esta configuración que no es ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Y la pregunta que está de fondo, y lo que nosotros observamos en esas primeras aproximaciones que hicimos, es que sí hay una doctrina PDG, ¿no? Y que es una doctrina PDG que tiene que ver con, ¿no?, la afirmación del funcionamiento de la sociedad en términos de reglas de mercado, ¿no?, que tiene que ver con la afirmación de la individualidad y de la autosuperación individual, ¿no?, especialmente de personas, y no tanto de familias, como sería una alternativa más conservadora, pero sí de las personas, que tiene que ver también con un esfuerzo profundo en el control del orden público,
¿no? Como una tercera cuestión, porque justamente ese control del orden público es el que te permite tener seguridad para que la cosa económica vaya funcionando bien y esta clase media emergente siga emergiendo. Y por otro lado, tiene que haber también una eficiencia institucional en esas instituciones que cobran más importancia para las personas. Yo diría, esos elementos el PDG no los reconoce como parte de su doctrina, ¿no? ¿Por qué? Los pone en práctica. Yo diría porque tienen una pretensión, los pone en práctica efectivamente, ¿no? Pero sin reconocerlos Pero sin públicamente. reconocerlos como doctrinariamente y sin reconocer que eso sí efectivamente constituye una forma de proyectar el escenario. Y no lo hacen, yo diría, porque tienen esta obsesión de que ellos son un representante directo de la gente, ¿no? Sin partido político. Exactamente, sin partidos, sin doctrina, sin ideología y sin nada. Y tienen esa posibilidad porque tienen el WhatsApp, porque están llenos de grupos de WhatsApp por todos lados, ¿no? Y por tanto pueden tener ese acceso directo a la gente. Yo creo que eso fue una de las razones principales por las que el PDG se desestructuró. Y ahora con los 14 diputados que obtuvo, ¿no?, el PDG, va a pasar lo mismo y no van a hacer nada en términos de ese ordenamiento, por una parte, doctrinario, ¿no?, de las ideas, ¿no?, conceptual del partido, y por otra parte un ordenamiento también en las formas de prácticas políticas que ellos tengan. Entonces seguramente van a morir por segunda vez, ¿no?, durante el próximo periodo. Entonces, de nuevo van a quedar en cero. De nuevo, no sé si en cero, pero no van a tener el éxito que efectivamente podrían tener, y que ahora en este escenario, en un escenario con una derecha fuerte y con una izquierda un poco más debilitada, el PDG va a jugar un partido, una posición relevante en ese horizonte. Y no la va a jugar bien, ¿no?, si es que no se conoce a sí mismo. Pero Si es que niega a conocerse a sí mismo. Les pregunto a ustedes también, a ti, Martín, ¿será que no se conoce o está haciendo como un poco esta jugada de que ha hecho Kast, que es guardar silencio? Porque en el fondo, si pensamos en estos 14 cupos del PDG, o pensamos en el programa de Franco Parisi, o pensamos, como todo el mundo está pensando, a dónde se van a ir estos votos ahora en esta segunda vuelta, me imagino que hay una inclinación, una tendencia hacia la izquierda o la derecha que podemos ver, aunque ellos no lo reconozcan. Mira, es complejo ese tema. Yo creo que, y siguiendo un poco lo que comentaba el profesor Mascareño, que una de las características, no en términos de definiciones políticas, pero sí prácticas, como dice él, es que el PDG es una especie de plataforma que sirve para potenciar liderazgos individuales. Eso me parece que es una definición que se puede extraer en términos de consecuencia de lo que son, más allá de sus definiciones propias. Y en ese sentido, una de las características que tiene el PDG, y que tiene también, por ejemplo, la bancada de diputados electos en esta ocasión por parte del Partido de la Gente, es que es sumamente ecléctico. Y va desde personas como Pamela Giles, que tradicionalmente, más allá de lo que uno puede distinguir hoy día, tenían posiciones que estaban más asociadas hacia la izquierda dura. Y sacó una mayoría impactante. Brutal, sí. Brutal. Hasta personas como Javier Olivares, que son expresamente pinochetistas. Entonces, esa diferencia, esa como diversidad de opiniones tan distintas y a veces incluso opuestas que hay al interior del Partido de la Gente, sin duda que es una tensión latente que puede resultar en que suceda algo parecido a lo que ocurrió la elección pasada. Ahora bien, como les comentaba y siguiendo lo que decía Aldo también, a mí me parece que el objetivo primario del Partido de la Gente es ser una plataforma para potenciar liderazgos individuales. Y en ese sentido, el objetivo, entre comillas, ya está cumplido, que era sacar a los diputados. Ahora, si tú me dices, si los 14 electos terminan el periodo siendo militantes del PDG, yo te diría que lo más probable es que no. Totalmente. O sea, se desarma de nuevo el buque. Se desarma de nuevo el buque. Es que claro, debe ser difícil convivir con el pinochetismo, el centro-centro, la centro-izquierda. Eso es centrocéntrico. Eso justamente la definición de centro-excéntrico. Y por eso es tan difícil ver para dónde se van a ir ese electorado, que recordémoslo, fue casi el 19%, 19% que sacó Franco Parisi. Se puede hacer una lectura, chicos, ustedes que han estudiado el fenómeno Parisi, están con las encuestas, se puede hacer una lectura
¿de dónde irán esos votos? El electorado de París efectivamente no es ni de izquierda ni de derecha, efectivamente está cansado o podría tomar alguna posición clara para esta segunda vuelta. Estábamos hablando recién con el profe Vidal, que se hablaba mucho que Janet Jara tendría que conquistar el voto popular que sacó casi Kaiser. Pero ¿qué pasa con el voto de París? ¿Si se puede conquistar o definitivamente son los díscolos indecisos que van a, no sé, anular? ¿Se puede saber un poco cómo va a funcionar así? Mira, a mí me parece que ideológicamente no hay ninguna afinidad entre el votante, ideológicamente, ¿no? Uh-huh. Entre el votante de Parisi y la derecha, ¿no? Incluso la izquierda. Pero en términos de cuáles son las propuestas que hacen sentido, esas propuestas que hacen sentido son mucho más cercanas a las propuestas que eventualmente hace la derecha que a las que hace la izquierda. Ahora, y que son las propuestas de control de inmigrantes, no las propuestas de estas cuestiones que están más orientadas a las reglas de mercado, a la autosuperación individual, las cosas que mencionaba recientemente. La cárcel, por ejemplo, ¿no? Esta cárcel que París quiere hacer como en un barco, ¿no? Es una cosa así, como que son cosas bien impresionantes, ¿no? Las ideas que aparecen por esos lados. Por otro lado, hay cosas como de ese tipo, pero también me acuerdo haber visto en las propuestas una cosa súper ad hoc y súper específica y súper como ubicada en una cuestión muy local, que es la selección nacional de gamers o algo por el estilo. Claro, ¿no? que quería potenciar los jugadores de eSports. Exacto. Pero fíjate la amplitud, el marco de amplitud de cosas que tienen, ¿no? O sea, como que, y no hay una cosa sistemática de eso. Entonces, pero lo que quiero decir es que en la práctica pareciera ser que las propuestas de París están más cercanas a un público que hace sentido a un público de derecha que a un público de izquierda. Sin embargo, uno pudiese pensar, por ejemplo, de qué manera, ¿no?, la izquierda o la centroizquierda, ahora con Jara, que seguramente se va a mover nuevamente un poco más ahora hacia la centroizquierda, va a lograr recomponer el tema de la seguridad, ¿no?, que lo había recompuesto bien, diría yo, en términos no solo de seguridad pública, sino también de seguridad social, ¿no? Ahora con cierto foco también en estas propuestas de París. Por ejemplo, Jara ha sido, obviamente, como siendo de izquierda, pone un énfasis en el Estado, pero no ha sido tampoco contraria a los funcionamientos de reglas de mercado, ¿no? O sea, no tiene no ha mostrado, por lo menos ahora, esa pretensión que está detrás. De hecho, se ha intentado apartar. Dice, no hay nada más distinto que el programa de Artés, por ejemplo, que el programa de Jara. Nosotros hicimos un análisis ahora recientemente de los programas. Y claro, el de Artés era una outlier. Y la mayor diferencia que existía no era entre Artés y Kaiser, digamos así, sino que era entre Artés y Jara, ¿no? Es una cuestión bien impresionante. Entonces, pareciera ser que las cosas también convergen ahí. Entonces, como varios de estos, siendo el centro excéntrico, ¿no?, tiene las desventajas de que no es ni de izquierda ni de derecha en términos doctrinarios, que uno no lo puede convencer en términos cognitivos con eso. Pero sí tiene la posibilidad de, en la práctica, ¿no?, acceder y proponer cosas que efectivamente hagan sentido a las prácticas de las personas, ¿no?, a cuestiones ad hoc y muy particulares de cada una de las personas. Lo que hay que buscar hoy son esas cosas, esas inflexiones más particulares, ¿no?, y no este sentido universalista general de que en general la izquierda antes o tradicionalmente ha buscado. Y leí anoche muchos militantes de izquierda o que hacían el análisis y decían, bueno, esto pasa porque tenemos una falta de educación cívica y la gente no está entendiendo esto, por eso llega alguien como el PDG y lo convence. Yo diría la falta de educación cívica es la de quien dice eso. O sea, como claro, que mira cómo la sociedad está funcionando y entonces adapta el discurso político a eso. O sea, porque si no, lo que uno pretende es siempre estarle enseñando a la sociedad cómo la sociedad tiene que pensar, entonces estamos perdidos, ¿no? O sea, políticamente, ¿no?, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces yo diría que ahí hay una falta de capacidad de observación de cuál es la forma en que la sociedad, cuáles son los problemas de la sociedad, los sufrimientos de la sociedad, las historias de la sociedad, ¿no?, que hacen que el público le haga sentido unas propuestas como las de París o como las de Kaiser, por ejemplo. Chicos, tenemos que ir cerrando el panel. ¿Tienen alguna reflexión? Estamos analizando recién está todo muy fresco. Recordemos que anoche ya fueron las parlamentarias y las presidenciales. París y sacó el tercer lugar. La gran sorpresa, como dijo el profe Vidal, habían 2 certezas y una duda. Ahora todo está despejado. ¿Algunas reflexiones finales que quieran darle a la comunidad turnina? Aldo, te la dejo. No, de No, favor. sí.
Dale, Martín. Te veo bien Vamos, documentado. Martín. Sí, no, nada, así como último tema respecto al tema de los votos de Parisi. Ya. A mí me parece, y muy de acuerdo con lo que decía el profesor Mascareño, que hay un tema que tiene que ver con este votante de Parisi, me parece que es diverso y tiene en común que es un votante terriblemente pragmático. O sea, es un votante que le interesan cosas sumamente prácticas, más allá de visiones de mundo que puede tener compartidas con la izquierda o con la derecha. Y en ese sentido creo que hay algo de coincidencia programática más con Kast claramente que con Janet Jara. Y en segundo lugar, me parece que existe una pulsión que se manifiesta muy fuertemente en el Partido de la Gente y en los votantes del Partido de la Gente y de Parisi, que tiene que ver con el rechazo hacia la clase política. Creo que ese es un elemento diferenciador del discurso de Parisi. Y creo que ese rechazo hacia la clase política se traduce en el rechazo hacia aquello que tiene cara. Y aquello que tiene cara en este momento es el gobierno y el presidente. Así que sin duda que por esos dos factores, la coincidencia programática y el tema del rechazo hacia la clase política y en particular hacia el gobierno, es probable que haya más afinidad con Kast que con Jara. Muchas gracias. Profesor, ¿algo que agregar? No, o sea, bueno, a ver, una cosa como una reflexión general en términos de lo que fue este proceso electoral, ¿no? Como que condujo a las primarias. Diría que la derecha se lo beneficiaba de no hacer primaria, finalmente, ¿no? Porque logró ampliar su espectro, ¿no? Si uno piensa, hubiese hecho la primaria, he escuchado una lista ayer en el día de ayer que si la derecha hubiese hecho primaria, entonces habría ganado con el 51%. Yo creo que no. ¿No? O sea, como que habría sido una cuestión totalmente, una elección totalmente distinta, porque no habría crecido Kaiser, no se habría desplegado, no habría crecido Kast al nivel que creció. Tampoco habría emergido la figura de Parisi, que ahora aparece, ¿no? Y la de Matei como que probablemente habría estado inflada, ¿no? De una manera no realista también, ¿no? Entonces, como que a mí me parece que la izquierda tuvo el problema de haber hecho las primarias. O sea, como pareciera ser que cuando se hacen, o la hacen los dos, o no la hace ninguno, en el fondo, ¿no? Claro. O sea, como que, Tampoco Sí, tenía, quedó raro. ahora tampoco tenía mucho donde ¿Dónde elegir. elegir? ¿quién? La izquierda en armar una primaria, al final iba a quedar con 4 candidatos más. No, digo, si hubiesen Claro. mantenido a Toá con Jara, la cosa podría haber crecido por ambos lados. creo, Claro. ¿no? Bueno, y no vamos- solo haberse concentrado en una Porque izquierda más. finalmente Diana Proboste en ese 2021 saca un 11%. Sí, también. Que ese 11%, más allá de que dicen los votos Parisi, pero había un 11% Proboste, un 7% Marco Enrique, Ujú. que hoy día no está. Hoy día vamos a seguir analizando esto. Un aplauso para nuestros queridos analistas esta mañana. Nosotros seguimos haciendo turno en vivo y tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores mientras ustedes